Para dar la charla de finalización de la jornada, tenemos al profesor don Bernardino Bravo Lira, es historiador, abogado y académico de la Universidad de Chile. Fue galardonado con el Premio Nacional de Historia en 2010 en reconocimiento a su trayectoria académica y historiográfica en el campo histórico jurídico. Ha dedicado la mayor parte de su carrera al estudio de la historia del derecho e historia institucional, destacado por su trabajo de reingambre tradicional hispánica, además de ser profesor de esta disciplina en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En 1955 ingresó a estudiar Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulándose como abogado. Posteriormente realizó estudios de posgrado en la Universidad de Münster. Es miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía desde 1968 y miembro de número de la Academia Chilena de la Historia desde 1984. En 1966 fue cofundador del Instituto de Historia y de Derecho Indiano. Algunas de sus obras fundamentales son Diego Portales, El hombre y su obra, la consolidación del gobierno civil, el Estado constitucional en Hispanoamérica, 1811-1991, el absolutismo ilustrado en Hispanoamérica, Chile 1760-1860 de Carlos III, Saportales y Mon. Para cerrar esta jornada, nos ofrecerá la conferencia de clausura Héctor Herrera, el hombre, el historiador, maestro inolvidable. Buenas tardes. Es muy grato para mí volver a esta ciudad que es la de mi nacimiento, además, y donde hice muy buenos estudios, pienso, por lo menos muy buenos trabajos, porque yo ya había terminado mi estudio, con Héctor Herrera. Pero más que ser ayudante de Héctor Herrera, aprendí yo a él. Yo era un ayudante tan ignorante o tan primitivo, qué sé yo, que asistía a todas las clases. Y que no solo asistía a todas las clases, sino que tengo un documento que a usted a lo mejor alguna vez les puede interesar. Yo tomé apunte de todas las clases a que asistí. Y eso fue para mí muy informativo. Y por eso quiero comenzar, voy a referirme a dos cosas. Primero, una semblanza de Héctor Herrera como su personalidad, su manera de ser y demás. Y después 4 cosas sobre su labor como maestro, cosas que yo aprendí de él y que hemos aprendido todos de él en el fondo. Desde luego, sobre su semblanza, yo estoy muy aliviado porque José Luis Guido ha escrito un texto sobre esta materia y José Marín otro también. O sea, lo mío son apuntes sobre la semblanza, pero la semblanza ya está hecha, ¿no? Y me voy a detener en un rasgo muy suyo, que no sé si haya salido en otra parte, ¿no? Herrera era un hombre del saber, pero del saber no abstracto, sino del saber como él mismo aplicaba. Cuando las palabras él no las usaba, sino que las comprendía, las analizaba y las explicaba. Entonces, saber significa no conocimiento, eso ya es lo más elemental, es saborear lo que uno conoce. Entonces, Héctor Herrera saboreaba todo, no solo lo que conocía. Al verlo hacer una clase, como gozaba haciendo la clase. Comenzaba siempre con un tablón, con una pizarra vacía, y al final tenía llena, porque decía Civitas, se diferencia de urbs, ciudadanos, cives y demás, y se iban llenando la pizarra de las palabras, porque él enseñaba con las palabras, porque para las palabras no era simplemente un modo de expresión, eran como un caramelo, había que saborear cada palabra. Por ejemplo, yo me acuerdo de haberle oído a él decir: ¿usted ha visto lo que significa la palabra comedido? Es una palabra muy hermosa. Una persona que hace las cosas con medida, no a tontas y a locas. No me refiero a nada política, sino que se da cuenta, toma el peso a las cosas. O sea, se detenía a saborear las palabras. Otra palabra que también recuerdo, a ver si la voy a decir, que me ha impresionado mucho, fue cuando decía: ¡ay, es una palabra tan hermosa, decente! Uno claro, está acostumbrado a decir decente, bueno, pasó. Indecente, indoseable. No, decía decente significa que condice
que responde a lo que de él se espera. Eso es la palabra decente. O sea que confirma lo que le corresponde hacer, decir, llevar o qué sé yo, ¿no? Entonces la palabra decente es una palabra con la cual una persona con la cual uno puede confiar, porque es decente. No va a salir con su domingo 7, ¿no? Bien, ese es un ejemplo de palabras. Pero, ahora, este amor a las palabras me enseñó a mí, por lo menos, o me puso en las manos una obra que para él era una especie de sacrosanto, que era el Ernut y Meillet, que es una obra, un diccionario etimológico latino. Por curiosidad, por cultura, por interés, por lo que sea, habla. Porque es una obra maravillosa. En tiempo que me mostró Héctor Herrera, esta obra está hecha no sé, mimeógrafo, una cosa así, en Francia. Después el gobierno francés financió la edición. Y hoy día hay 2 ediciones. Bueno, ¿por qué es maravilloso? Porque cualquier palabra latina, ¿no?, viene con su antecedente, hasta el sánscrito, hasta el indoeuropeo. Y después debajo, su descendencia en castellano, en francés, en alemán, en inglés y demás. Entonces, claro, evidentemente que eso es como una llave para manejar el idioma. Voy a poner un ejemplo, esto no me lo dijo él, ¿no? Uno dice con su costumbre, consuetude. Pero me refiero cum y suetus. Cum, con, suetus, acostumbrado. Pero suetus viene de repetido. Y repetido viene de sus. Porque la costumbre es como una segunda naturaleza. No es una cosa sobrepuesta. O sea, la palabra consuetudo viene a decir lo que le pertenece a una persona como segunda naturaleza. Eso está ahí en el muro, en el Meillet. Su, suetus y demás. Y entonces lo va viendo uno. Bien, eso es por su saborear las palabras. Pero además, lo que más le interesaba a Héctor Herrera eran las personas. Entonces él saboreaba los gestos. Y por eso tenía un sentido del ceremonial increíble. No solo que comprendía y estudiaba el ceremonial de otra época, y lo que significa. Este ejemplo que voy a poner no es de él, pero es muy gráfico, ¿no? El año 1701, el elector de Brandeburgo y el duque de Prusia obtuvo del emperador el título de rey de Prusia y se coronó en una ciudad que ahora está en Rusia, pero que en ese tiempo era la capital del reino de Prusia, Königsberg, la ciudad del reino. Se coronó en 1701 en Königsberg y naturalmente lo primero que hizo fue ir en peregrinación a Viena a agradecer al emperador Carlos VI que le hubiera dado el título de rey y que lo hubiera sacado de los príncipes, lo hubiera elevado a ese nivel. Carlos VI lo esperó en lo alto de una inmensa escalera de acceso al palacio y naturalmente descendió un escalón porque por un rey tan nuevo no podía ser más. Estos son los gestos, el significado del gesto, la ceremonia. Bueno, esto lo vivía Herrera todas las veces que era necesario aquí en el instituto. Porque, y antes cuando funcionaba allá en Brasil, ¿no? Porque si llegaba un nuevo profesor, reunía a la gente y decía, vamos a recibir a este profesor. Y entonces decía unas palabras. Pero decía unas palabras, no un discurso, una charla, una conferencia. 8 palabras, probablemente, 10 palabras, no más. Yo creo que todos los predicadores de todas las iglesias lo envidian, porque sabía decir 8 palabras, pero las 8 palabras que decía tenían un contenido claro. No eran, mira, mucho gusto verlo por aquí, usted sabe, Viña del Mar, lo que decía era. Están recogidos algunos en un volumen que se hizo con estas pequeñas alocuciones. Este sentido ceremonial.
O sea, recibir a un profesor, inaugurar el año académico, iniciar un curso, todo daba lugar a una ceremonia. Pero la ceremonia no tiene por qué ser de hora y media. Basta que sea de 7 minutos. Pero le dan el sentido de las cosas. Por ejemplo, el gesto, el ceremonial, cada acto del instituto era así. Y me encontré, ahora se lo voy a leer a ustedes, porque el libro sobre las relaciones bizantinas recoge él un trozo de Procopio. A él le gustaba mucho Procopio, y ustedes saben, ¿no?, que Procopio era cortesano en Bizancio, y escribió libro de los edificios, libro de esto, libro de quemaba incienso al emperador, como no. Pero hizo unas memorias secretas en las cuales contó la verdad. Entonces, la verdad normalmente. Entonces, aquí dice Procopio lo siguiente. Está escribiendo la estatua ecuestre del emperador, que está aquí en la edición reproducida. Y dice: sostenía en su mano izquierda un globo, significando con esto que toda la tierra y el mar le estaban sometidos. Aunque no blandía espada, lanza ni arma alguna, pero una cruz que se encuentra sobre el globo representa el emblema gracias al cual ha ganado el imperio y su victoria. Con su mano derecha extendida hacia el oriente y con sus dedos abiertos ordena a los bárbaros detenerse. El gesto, la forma. Después, en su vida de familia, en su casa, y muchas veces trabajamos incluso una obra en conjunto que se llama el Manual de Historia Universal. Fue lo más entretenido en mi vida, nunca he tenido un trabajo más entretenido, porque a Héctor le gustaban también las ilustraciones, y se trataba de que el libro tuviera las ilustraciones adecuadas, no que decían la Plaza de Madrid es cuadrada, y así había que buscar los cuadros y todo demás. Fue lo más entretenido que hay, ¿no? Él tenía todas las ilustraciones que uno quisiera, pero además le gustaba la música. Entonces también otro elemento clave era la música. Y como buen saboreador, también saboreaba la comida. De esto solamente voy a recordar una cosa. Nosotros trabajábamos muy bien en la casa, pero de repente había interrupciones. ¿Qué pasaba? Venía un señor de allá de Concón que le traía una palta, porque Herrera era exquisito. Y entonces quería las paltas de allá, los dulces de nosotros. Siempre estaban llegando cosas exquisitas. Entonces cuando llegaba el tío, nos ofrecía esta delicadeza. Entonces, un hombre que sabía saborear todas las cosas de la vida. Y con orden y no sé, y compartiendo con los demás. Esa es la imagen que yo recuerdo de él. Y naturalmente un hombre que saborea la comida, que saborea la forma, los libros, también tenía sus libros favoritos. Entonces yo de él a través de él pude conocer algunos de sus libros que eran los más queridos, digamos. Uno de ellos era el Courcelles, Pierre Courcelles, Histoire littéraire des invasions, Historia literaria de las invasiones. Yo no lo conocía, él me lo debe conocer, siempre yo he trabajado, me interesaba el tema de las migraciones germánicas. Los franceses lo llaman invasiones, naturalmente, que se quedan invadidos, pero en todo caso, las migraciones germánicas. Y Courcelles recogió los testimonios de los habitantes del imperio frente a la entrada, a la llegada de estos pueblos extraños bueno, entonces ese conjunto de testimonios directos, prácticamente sin comentarios, ¿no?, es realmente fantástico para estudiar eso, ¿no?
Ese era otro libro suyo, otro que yo conocí a través de él y que es también una maravilla, es de otro francés que se llama Grousset. Grousset escribió una obra que se llama El Imperio de las Estepas. Yo la titularía, si hubiera hecho, La historia nunca contada. Porque si la historia se cuenta, podríamos decir, desde la Mesopotamia para abajo, desde el Mar Negro para abajo. Pero lo que pasa al norte, la estepa que va desde Europa hasta la China, nunca se cuenta nada, eso no es un rollo vacío, hermano. Entonces, Grousset hizo la historia de los pueblos y cómo fueron cayendo y llegando a la zona de los pueblos civilizados que tenían escritura y cuentan su llegada, ¿no? Es muy bonito el libro ese, y es una historia que une los dos extremos, los famosos unos que fueron rechazados en la China y aparecieron en el siglo IV en el horizonte europeo, bueno, son el nexo, pero después está Tamerlán, muchas cosas más muy interesantes. Naturalmente, la historia bizantina no digo nada, porque ya hay todos los autores de la historia bizantina eran pasados por Alambique. En la historia europea, Alphand, me acuerdo, de Barbar. Y Lot, también me gustaba mucho, Las Invasiones, bueno, tal vez me lo recomendaba a mí porque a mí me interesaba eso, Les Invasiones germaniques, las invasiones germanas. Bueno, en todo caso, también el estilo de Héctor Herrera era muy bueno, era muy... no explicaba nada. Uno era pensado, este no es un profesor, este es un vendedor de libros. Porque uno le preguntaba algo, mira, la invasión, lea esto. Siempre lea esto. Y encima el lea esto era prestando su propio libro, cosa que es insensata. Yo conozco un señor, mejor, yo conozco de referencia a un señor que una vez al cual le vinieron a leer un libro. Entonces le dijo, mira, ven a la biblioteca, yo no te voy a prestar ese libro, porque todos los libros que hay aquí son prestados. Porque la gente lo devuelve los libros. Entonces, pero Herrera, yo creo que perdió bibliotecas enteras, no porque fuera el responsable de sus ayudantes o de sus alumnos, sino porque era tal el encanto que él tenía por los libros y compartir los conocimientos, qué sé yo. Incluso a veces prestaba libros que no había leído. Por ejemplo, a mí me prestó Lucien Musset de Saint-Portion. Yo lo encontré pésimo y lo sigo encontrando pésimo. Pero él se quedó, o sea, me preguntó a mí qué le parece pésimo. Pero él lo había comprado porque pensó que era que podía ser un libro bueno. Bueno, después de hacer esta breve semblanza, me voy a referir a tres, digamos así, aportes, son muchos sus aportes, pero voy a centrar en tres aportes de él a la investigación y a la formación, digamos, de los que estudian historia, ¿no? Primero, ya se citó aquí, el escudo en la Germania de Tácito. Es una pequeña obra maestra. Aquí se cita, y siempre se cita, pero por lo menos yo tengo cuidado de no citárselo a mis alumnos, sino explicarles. Miren, lo que hizo Herrera es buscar todos los pasajes en los cuales aparece mencionado el escudo, en la obra de Tácito. Y al ver que aparece mencionado en relación a las batallas, en relación a la familia, en relación a lo que decía usted hace un momento, en una serie de contextos, reconstruyó que el escudo era el símbolo de la cipe, de la familia. Y por eso perder el escudo era peor que perder la vida, porque eso se puede abandonar. Todo eso está en Tácito, no está en Herrera. Entonces, Herrera mostró algo, e incluso él lo dice en la introducción, ahí hoy día lo oímos, ¿no? El propio autor de una obra a lo mejor no es consciente del sentido de las cosas que dice. Y el historiador descubre a veces ese sentido, que es lo que hizo el corazón. Entonces se da cuenta que el escudo era el símbolo de la familia. Y
como comprobación o como corroboración de esta investigación, pone en el artículo una reproducción de el arco de triunfo de Orange, que es un arco levantado por los romanos para celebrar su victoria, en el cual los romanos pusieron a un lado a los combatientes romanos con su atuendo, y acá y en el otro lado a los germanos. Los romanos, como con sentido, llamémoslo así, estatal, cívico, qué sé yo, tienen un escudo igual, todo como si fueran soldados con uniforme. Los germanos no son soldados de uniforme ni de nadie, cada cual tiene su escudo propio. Entonces el ángel, en el escudo, en el arco de un ángel están los germanos, cada uno con su propio escudo, y los otros con su familia, solo, y por su lado el escudo romano, redondo, fome, igual como todos los escudos del mundo. Porque el escudo no es solo para los germanos un elemento defensivo, sino que es, por decir así, el recuerdo vivo de la estirpe a la cual se pertenece y del pueblo del cual se forma parte. Entonces es una cosa completamente distinta que un uniforme que le dan a uno para que enfrente la batalla. Muy bien. Y a propósito de esto, un chascarro. Uno de los autores admirados de Herrera, que yo omití, es Altheim. Altheim hizo una historia que se llama, hizo una historia de Osorno, otra historia, pero una historia sobre todo del fin del Imperio Romano, factores internos y factores externos. Todos los estudios sobre el derecho romano, sobre el fin del Imperio Romano, miran al deterioro interno, qué sé yo, y aparecen, digamos, como perspectiva, como cosa anexa, los enemigos de fuera. En cambio, Alfred estudió los pueblos de fuera y su costumbre y cómo había sido. Bueno, entonces, yo había conocido la obra de Altheim, desgraciadamente en una traducción francesa que está ahí abajo seguramente, que los franceses, ustedes saben, a veces son un genio, pero a veces son locos. Entonces resulta que tradujeron a Altheim y le suprimieron las notas. Entonces yo vi a conocer las notas cuando estuve en Alemania. Entonces era un libro sin notas nacidas. Entonces yo cuando fui a Alemania tuve la ocasión de conocer, o sea, como ya sabía lo que Herrera me había recomendado, yo quise conocer a Altheim y me recibió. Estaba viejo, vivía fuera de la ciudad de Münster y demás, y voy a los dos escudos. Entonces estuvimos conversando. Era una conversación prácticamente como de primer auxilio, porque yo apenas podía hablar alemán y qué sé yo. Pero logré darme a entender y quedó el viejito encantado al saber que la palabra escudo en castellano puede ser el escudo como arma defensiva o puede ser el símbolo de la familia. Porque en alemán hay dos palabras. Si esa arma es Waffe, así se dice, Luftwaffe, el arma aérea, y el escudo en el sentido de familiar se llama Wappen. Se escriben igual, lo único que en un caso tiene dos F y otro tiene dos P. Y digo, sí, el viejito gozó con este asunto. Y yo me quedé ya, muy digamos, encantado de que hubiéramos continuado en ese punto. Bueno, entonces, una de las cosas notables que hizo Herrera es esto. Y allí me recuerdo de algo que me ha servido mucho a mí y que creo que ha servido mucho a otras personas. Que cuando uno tiene que hacer una investigación de Ciudad Herrera, se pasa por dos etapas. Primero, no interesa conocer lo que pasó, lo que interesa es que ya está teniendo su libro. Entonces, hay gente que se aterroriza porque le dan un dato más. Cuando una persona que tiene verdadero sentido del saber y de la investigación, si le dan un dato más, es capaz de hacer el libro entero de nuevo. Si eso es lo que se pretende. Entonces, Herrera decía, de la suma complejidad,
a medida que se va metiendo uno se les complica la cosa, y va saliendo más rato, más cosas, más variables, ¿no? Pero llega un momento en que ya la cosa se invierte. Bueno, segunda obra a la cual me voy a referir también muy rápidamente es el manual que hicimos, el manual de historia del derecho. Él hizo el tomo primero que se refiere a la antigüedad y le puso un título que hasta ahora deslumbra y que vale para cualquier alumno, por torpe, ignorante, estúpido que sea, ¿no? Porque ya se da cuenta. ¿Y cuál fue este título? Un título absolutamente exacto. Esto es lo que voy a decir ahora. Le puso el mundo de los dioses, de los héroes y de los simples mortales. Porque ese es el mundo antiguo, por lo menos de los griegos. O sea, el mundo no es simplemente de los hombres, sino que es el mundo de los dioses, los héroes, los simples mortales. Eso no está sacado, digamos, de Isidoro de Sevilla, pero es lo mismo que dice Isidoro de Sevilla cuando se ocupa de cómo se entendían se preocupa, él no sabe nada, más que lo que los antiguos ya saben. Entonces es cuando repite lo que dicen los antiguos, dice, las narraciones son de tres tipos. La narración histórica es de los hechos, de los actos humanos memorables, dignos de memoria. Eso es. Los actos humanos no son objeto de historia, son actos humanos memorables. Saborea tiene que ser saboreable. ¿Ah? Segundo, dice, hay además argumentos. Los argumentos pertenecen al mundo judicial, se trata de un tercero. Y eso pueden ser efectivos o pueden no ser. O sea, son sospechosos, evidentemente. Y tercero, dice, esto es lo más importante desde el punto de vista de la mentalidad, ¿no? Las fábulas. Las fábulas. Las fábulas son las cosas que a diferencia de argumentos nunca pudieron existir porque son contrarias a la naturaleza. Entonces los dioses que intervienen y que... Eso, el mundo de los dioses es un mundo que está excluido absolutamente, pero no puede ser, digamos. Pero si empezamos a ver usted que estudia los godos o estudia, la invasión, migraciones germánicas, se da cuenta que los autores de entonces recogieron muchas fábulas. Y ellos mismos dicen fábulas. O sea, ellos recogen una leyenda de que los dioses encontraron a tal, hicieron tal cosa, ellos la recogen, pero la califican de fábula, o sea, la descalifican como fábula. Pero ¿por qué la ponen? Hay un estudio de Wolfram, un historiador de Viena, que a propósito de las de los godos, las fábulas de los godos, las fábulas de los longobardos, sí, de los longobardos, dice, el autor cristiano tiene que poner, tuvo que poner la fábula, porque la fábula sobre el origen, la historieta sobre el origen de este pueblo era constitutivo para este pueblo. Entonces tuvo que consignarla, aunque la descalificara como fábula, porque era una fábula que estaba operando. Entonces cuando Herrera dice el mundo de los dioses, el mundo de los héroes, y eso puede haber sido, y el mundo de los hombres, que son los lo único propio de la historia, está en la línea de cómo los antiguos entendían el material con el cual trabaja el historiador, las narraciones de que habla el historiador. Está en la misma línea. Bien, y el tercer punto se refiere a las relaciones internacionales, que es la obra, digamos, maestra de la obra maestra de Suriano. Este libro termina con un juego que hace Herrera sobre el ideal, la dura realidad contra la cual choca el ideal
y la manera bizantina de enfrentar este ideal que Herrera llama la planificación. O sea, hay que contar con que los ideales no se están solos, hay que contar con que la realidad se opone o es distinta y por lo tanto hay que saber manejarse. Y dentro de este saber manejarse detecta Herrera, y esto es lo último que relación, ¿no? La relación entre la historia profana, la historia de los hechos, y la historia salutis, la historia de la salud, de la salvación. Porque todo lo que sucede a los hombres está comprendido dentro del designio de Dios. Entonces, Dios sabe sacar bienes de los males. O sea, para él el asunto de los males no es problema. En cambio, para los hombres el asunto de los males es dramático. Entonces, los bizantinos entonces, luchan por mantener el imperio, en cuanto el imperio es un órgano, no dice órgano, es un instrumento para difundir y llevar la fe a los pueblos que no la tienen. Pero luchan ellos en la convicción de que los designios divinos pueden ser distintos en un caso o en otro, ¿no? O sea, hay una conexión, más que una conexión, hay una instancia superior a los esfuerzos de los hombres. Y ese es el verdadero sentido de la historia. Y eso era algo que él lo tenía muy claro. Digamos una cosa para terminar. Yo no sé si Amelia me podrá confirmar si Héctor Herrera mismo me contó su visita a Brasil y sobre todo a Ouro Preto, que fue poco antes de su muerte. Entonces, no sé si él me lo contó o me lo contó Raimón o después que lo hubiera... Yo creo que me lo contó él. El hecho es que lo que se supe yo que había sucedido es que llegaron a Ouro Preto en un día que no sabían ellos, era una gran fiesta religiosa en la ciudad. Y llegaron como atrasados, la misa había comenzado, qué sé yo, y Herrera se conmovió ante la devoción de la gente, el esplendor de la ceremonia, lo magnífico de la celebración, el ceremonial, además. Sí, a él el ceremonial le llegaba al alma. Entonces se conmovió con eso. Y eso es lo que no sé si me dijeron, si eso había sido algo así como el último regalo que él recibió en su vida. Haber participado en una ceremonia, en un acto y en una fiesta, digamos, que a él lo llenó de satisfacción y de felicidad, digamos. Fue su último gran gozo en la vida, fue esa visita a Ouro Preto y la llegada a la fiesta. Gracias. Muy amable por su parte, y la comisión tiene un pequeño presente por su participación y por su experiencia contando su relato. Muchas gracias. Celebro que me hayan invitado. Bien, a nombre de la gente que ha organizado esta jornada, agradece a don Bernardino, a su presencia, honra a este Instituto de Historia. Reconocemos lo entrañable de su relación con don Héctor y también especialmente queremos agradecer la presencia de todos ustedes. Ha sido un día largo, así que esta jornada en el fondo demuestra un poco lo que es el hacer las cosas, el quehacer con cariño y con dedicación. Así que y eso en el fondo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es el hacer bien hecho. Así que en el fondo es un gracias a todos ustedes porque son los que han hecho posible la realización de este encuentro. Así que muchas gracias por venir y esperemos, Dios mediante, que esta jornada siga prosperando en los próximos años y que las nuevas generaciones de estudiantes universitarios sigan llenando
de vitalidad, el legado y el magisterio de Héctor Herrera. Muchas gracias a todos por venir. Que tengan muy buen día.